La impresión profética que tengo en este momento es que mucha gente ha dicho, este es el final, va a ser malo, no es malo, es peor. Algunas de esas cosas van a suceder sin importar lo que hagamos. Algunas de ellas son que las naciones se van a enfurecer, que las cosas se van a desmoronar, va a haber desafíos, trastornos económicos, están los centros de datos de IA, están las garrapatas que se están liberando en los campos, están todas las cosas que están sucediendo con la tecnología de siguiente nivel, la narrativa de la longevidad. Todas las cosas que estamos viendo desarrollarse en este momento son realmente una preocupación. Está sucediendo. Pero tengo que decirte, el Espíritu del Señor está abriendo camino en este tiempo. Hay una gran sacudida en marcha. Hay una gran sacudida en marcha. Y una de las cosas que he estado observando es esta señal del SS United States. Va a ser hundido frente a la costa de Destin, Florida. Esto aún no ha sucedido, pero lo están preparando. Prácticamente no hay nada que lo detenga en este momento. Pero estaba viendo esto y hablando con otras voces proféticas, y esto es muy preocupante proféticamente. No me gusta la imagen de esto. Era un buque insignia. Hay varias cosas sobre esto, un buque insignia, tantas cosas sobre esto. Y están preparándose para hundirlo y convertirlo en un arrecife artificial bajo el agua que sea un destino. Y eso es algo que estamos observando, que ellos van a lograr esto. Ahora, lo negativo de esto es que si hundes este buque insignia llamado United States y ahora está ahí, y el nombre de Florida, la ciudad es Destin, que significa destino. Este es el destino. Hay muchas connotaciones proféticas negativas en esto cuando lo analizas. Pero sabes, hay dos cosas. Una, ellos van a conservar las pilas que son rojas, blancas, azules. Está bien. Ahora, los negativos son, Dios mío, lo están hundiendo. El destino es hundirlo. Y número dos, están manteniendo la casa de control del capitán. En otras palabras, la cabina desde donde controlan todo. Están manteniendo el control de la casa y otras cosas como esta. En otras palabras, el área de mando se mantiene intacta. Las pilas roja, blanca y azul se mantienen intactas. Así que elijo ver el lado positivo de esto, aunque hay aspectos negativos importantes, con este barco siendo hundido y ese es su destino. Pero creo que esto también podría ser lo que llamamos un modificación. ¿Qué es una modificación? Es cuando tomas algo viejo y algo nuevo y los juntas, los fusionas para los días y el tiempo que vienen para la próxima temporada. Así que yo creo esto, estoy eligiendo recibir la palabra de que vamos a mantener el rojo, blanco y azul. Vamos a mantener la casa de control. En otras palabras, la base, la dirección, la capacidad de navegación de las generaciones anteriores. Y aunque esto está cayendo, creo que esto también podría inclinarse hacia esa palabra. Ahora estoy en esta conversación profética y simbólica sobre los robles y las secuoyas. Y las piezas de transición de los robles es la casa de control y eso es lo que considerarías robles rojos. En otras palabras, aquellos que son parte de la generación más antigua. Mira, Isaías 61 habla de que serás robles de justicia, una plantación del Señor para mostrar su esplendor. Creo que hay quienes se mantuvieron firmes y tuvieron que plantar y construyeron algo magnífico, casi aislados unos de otros. Simplemente hicieron cosas imposibles. Ahora, el movimiento de las secuoyas, que es la generación más joven levantándose, es poco convencional. Tienen un alcance enorme gracias a las redes sociales, todo eso. Cada árbol individual es más alto y llega a más personas en muchos aspectos. Y luego las secuoyas, creo, son un frente unido. Sus sistemas de raíces están interconectados. Todo eso. Sabes, los álamos son iguales.
Pero los robles, y sabes, Eric justo me estaba diciendo eso. Él dice, ya sabes, los álamos se interconectan y todos se mantienen juntos. No me había dado cuenta de eso. Wow. Un álamo con 1000 álamos se considera un solo árbol. Me pareció interesante. Así que incluso podríamos agregar álamos porque somos de Colorado. Pero de todos modos, cuando ves esto, robles y secuoyas, creo que es una gracia transicional en la que estamos entrando. Y esta gracia transicional, ya sabes, la manera en que crees en la doctrina, la manera en que crees en la Biblia, la manera en que ves las cosas. Si tienes una ideología teológica predispuesta, que Dios siempre te va a juzgar y que va a juzgar todo y que solo va a lanzar rayos y truenos a cada paso, cuando empiezas a tener esa idea sobre el Señor, se va a reflejar en todo y la manera en que ves todo, y eso te va a llevar a resultados muy negativos. Sin embargo, sabemos lo que dice Mateo 24, sabemos lo que dice Lucas 21. Creo que estamos llegando a un tiempo que va a ser muy, muy desafiante a nivel global porque la Biblia nos lo dice. Pero podría ser que tengamos una temporada de alivio. Podría ser que tengamos una temporada en la que el Señor va a traer una cosecha de 1.000.000.000 de almas, 1.000.000 por cada 1.000.000.000. Bueno, yo lo creo así porque es nuestro trabajo ser sal y luz. Es nuestro trabajo seguir hablando vida. Es nuestro trabajo seguir alcanzando al mundo con el Evangelio. Es nuestro trabajo transmitir a todo el mundo. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero transmitir al mundo. Quiero llevar el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Así que ahora va a haber un tiempo de grandes trastornos, ¿de acuerdo? Sabes, miras la elección que tuvo lugar para las primarias con Los Ángeles y Spencer Pratt y las cosas que se eliminaron de eso. Hay mucho sucediendo con todo este panorama. Pero estos trastornos, cuando miras a Nueva York, ¿de acuerdo? Y tu mamá consiguió a Mamdani, Cami Mamdani. De acuerdo. Miras a Los Ángeles y ves lo que ha pasado aquí con base estos casos. Creo, y el Señor me mostró esto, que habría un lado positivo en todo esto. ¿Por qué? Porque cuando la oscuridad siembra y sigue sembrando, y siembra sin arrepentimiento, y sigue y sigue y sigue sembrando, y la oscuridad simplemente sigue sembrando, haciendo sus cosas nefastas, cometiendo actos de maldad, no se detendrá, sin vergüenza, sin pudor, haciendo esto y haciendo esto y haciendo esto. Y así como Jezabel, ya sabes, esa chica Jezabel, ¿cómo expulsas a un demonio así? Jezabel y Acab, ellos sembraron y sembraron y sembraron hasta que empezaron a hacer ¿qué? Cosecharon. La oscuridad va a cosechar y están cosechando ahora mismo, pero viene más. ¿Y qué cosechan? Un reformador. Cosecharon a Elías. Cosecharon a Elías. Elías es lo que cosecharon. Y cuando cosechas a un reformador, este espíritu de Jezabel y Acab que ves en estos ámbitos políticos, estos espíritus no pueden enfrentarse a un Elías. Porque creo que Trump es como Jehú. Él está interviniendo y acaba de empezar a llamar a la torre en la que estaba Jezabel y ella está mirando por la ventana. ¿Sabes? Me has oído cantar esto cuando estoy en conferencias y esas cosas, pero desde el momento en que me despierto, esta es Jezabel, ¿verdad? Me pongo mi maquillaje demoníaco. Digo una pequeña maldición para ti y maldiciones, ¿verdad? Y ella está en ese lugar. Y Jehú llega con su carro con llamas y fuego pintados a los lados. Él aparece y le señala y ella está rodeada de un montón de eunucos, ya sabes, hombres que solían ser hombres. Y ellos están ahí parados y él mira hacia arriba y dice, ustedes, hombres ahí, y ellos como, ¿verdad? Están en ese lugar. Y él les dice a los hombres, si están conmigo, tírenla. Y ellos como, ¡yuhu! Y corren a la ventana y lanzan a Jezabel, ¿verdad? Y ella es solo esa chica Jezabel. Ni siquiera debería rebotar. La dejaste ahí, ¿verdad? La dejaste ahí. Y cuando ella está en ese lugar, pasaron muchas cosas. Pero yo creo esto.
El hecho de que aquellos que fueron mutilados por la ideología religiosa de esa época, por esa brujería, y ves que esto intenta manifestarse en los niños y está cambiando, gracias a Dios. Pero reconoces que cuando Jehú los llamó, fueron los hombres mutilados quienes dieron un paso al frente y la arrojaron por la ventana. Hay un mensaje en eso. Y el mensaje es que lo que ha pasado con nuestros niños, esta narrativa de mutilación, esta crisis de identidad, son precisamente aquellos que se han levantado frente a la oposición y han apoyado este espíritu de oscuridad que ha estado sembrando y sembrando y sembrando. Parte de la cosecha es que vas a ver un despertar que resulta ofensivo. Vas a ver un despertar que resulta ofensivo en estas comunidades, y aquellos que están en la perversión y en todas estas áreas van a salir de eso y comenzarán a encontrar a Jesús. Van a encontrar a Jesús y van a encontrar tu iglesia. Y esto es algo para lo que tenemos que estar preparados porque ellos son los que la arrojaron por la ventana. Creo que esa es una palabra profética muy fuerte, así que tenemos mucho de esto sucediendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos con todas las señales de los tiempos? Bueno, como les he dicho durante mucho tiempo, déjenme ver si puedo hacer un poco más de espacio aquí. Como hemos dicho durante mucho tiempo, yo creo que estamos entrando en una gran época. Oportunidad para los hijos de nuestros hijos. Yo creo en esto, ¿de acuerdo? Esto representa enero. Esto representa julio. Hemos hablado sobre, ya sabes, América 250. Eso es algo que pasó aquí. Y he visto esto, que aparecería la palabra campeón. Ahora, eso ha pasado 2 veces. La palabra campeón y oro es algo que he visto desde enero. Vimos el derby de Kentucky. Y el caballito que pudo, ¿cómo se llama otra vez? Oro algo. Templo de oro. Gracias, Eric. Templo dorado. Vino desde atrás, era el menos favorito y ganó. Y la razón por la que señalo esto es porque la palabra dorado está ahí. Y luego, en segundo lugar, ahora vemos América 250 y el estadounidense. Era un desvalido 6-1. Era un desvalido y aún así ganó. ¿De acuerdo? Él era un campeón. Así que he visto esta palabra desde enero, que vemos estas señales, y luego la palabra fuerte que sigo escuchando es, si vemos que la economía sube, si vemos justicia, por lo que tenemos que seguir orando en muchas áreas, pero si vemos que la gente es llevada ante la justicia, algo de eso está comenzando a desarrollarse. Vemos a Tulsi Gabbard revelando información antes de dejar su cargo, su puesto, y ella se está retirando en buenos términos. Ves que varias de estas cosas están sucediendo. Estás viendo lo que está pasando en Minnesota. Creo que van a haber más, aunque todavía están contando los votos para la primaria de alcalde de Los Ángeles. Estás viendo que eso está pasando. Estamos viendo que todas estas cosas se están desarrollando. Si vemos esto y si resolvemos, una de las cosas más importantes de las que hemos hablado es resolver el tema de Irán. Y dije que para mediados de año, si podemos resolver el tema de Irán, creo que vamos a ver la victoria en las elecciones de medio término. Al principio del año estaba seguro de que íbamos a perder las elecciones de medio término por cómo iban las cosas. Ahora todavía tenemos mucho por delante para resistir. Todavía hay mucho por lo que tenemos que orar. Todavía tenemos mucho que analizar con esto y todavía podemos echarlo a perder. Muchas cosas pueden pasar. Irán, sé que dicen que está resuelto, pero ya hemos escuchado eso varias veces. Tenemos que seguir orando porque creo que veremos la victoria aquí. Vamos a entrar en una nueva era. Y creo que esto nos lleva a los robles y secuoyas en esta renovación de una fusión entre lo viejo y lo nuevo en las temporadas que vienen. Y este es el momento y esta es la hora en que el Señor está diciendo, estoy abriendo las puertas a Irán. Es como si el muro de Berlín cayera una vez más y entraremos a evangelizar. Estoy abriendo las puertas a esta nación. Estoy abriendo las puertas a tu nación. De hecho, recibimos una solicitud. He recibido muchas solicitudes para ir y ministrar en Australia. Y si tenemos la oportunidad de hacer eso en la próxima temporada, definitivamente quiero hacerlo. Nuestro horario ha dificultado que eso suceda.
pero quiero decir, Australia, los amamos y estamos orando por su ciclo electoral en esta próxima temporada. Estamos con ustedes, Australia, ahora mismo. Estamos con ustedes, Canadá. Estamos con ustedes, Alberta, ahora mismo declarando la vida de Dios sobre todas las cosas que parecen tan negativas. Pero simplemente estoy con ustedes, Canadá, para que vuelvan al fundamento de aquello para lo que Dios los formó. Estamos con ustedes. Estoy con todas las naciones que están viendo ahora mismo la bondad y el favor de Dios en la tierra de los vivientes. Algo muy poderoso se está desarrollando en las naciones y tenemos que seguir firmes. Estamos entrando en una nueva era y veo esta nueva era y por eso sigo viendo 2028 y es la puerta. Estoy viendo algo ahora mismo. Ora conmigo, ora conmigo. Gracias, Jesús. Ora conmigo. Gracias, Señor. No sé qué es esto, pero estoy viendo como una denuncia y una exposición en el escenario político. Estoy viendo una denuncia y exposición de una persona influyente y su pareja femenina y están siendo señalados y la información está saliendo a la luz. Y el Señor comienza a sacarlo a la luz y esto va a causar un cambio en la narrativa y traerá una gran victoria como resultado de esto. Va a ser una denuncia. Y los veo, y es casi como si hubiera vestiduras sueltas alrededor de ellos. Hay algo en esto, y el Espíritu del Señor va a comenzar a sacar eso a la luz. Lo está sacando a la luz. Hay otra conversación. Mientras veo esto, estoy viendo otras cosas. A veces entro en este espacio y empiezo a ver cosas con los ojos de mi corazón, con entendimiento, y estoy viendo esto ahora mismo. Estoy viendo eso. Y luego, en segundo lugar, veo un submarino, una narrativa alrededor de un submarino. Va a surgir una conversación sobre un submarino. Puedo verlo en el agua ahora mismo. Veo que viene información y va a haber un informe sobre esto, va a haber noticias sobre esto, noticias de última hora sobre un submarino y el submarino va a ser señalado. Y el Señor está diciendo, estoy desviando el asunto ahora mismo. Así que Señor, intervención en esto ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Mientras veo esto, también veo a un periodista destacado que tendrá que alejarse de lo que está haciendo, o es como si su vida cambiara tan repentinamente que tiene que dejar lo que está haciendo y lo que está viviendo, y se está alejando de esto. Y oro para que no sea su final, pero veo que se están alejando y ya no están en ese puesto, y el Señor está cambiando la narrativa, y veo que vienen cosas. Entonces escucho la campana de la bolsa de valores. Escucho la campana ahora mismo. La escuché en mi espíritu justo ahora. Escuché un sonido fuerte, como cuando el martillo golpea la campana. Don, escuché eso muy fuerte, solo ding, muy, muy fuerte. Escucho ese repique de la campana. Y el Señor dice que viene un buen día. Viene un buen día. El buen día viene. El buen día. Hay desafíos, habrá volatilidad, veo las criptomonedas tambaleándose y moviéndose, pero luego veo que este discurso está cambiando y el cambio se acerca. Y escucho el ding y el timbre de la campana del mercado de valores, y es con alegría. Ahora, eso no significa que no habrá desafíos, no significa que no se avecinen nubes oscuras, no significa que las cosas no serán difíciles en el proceso, pero escucho que viene un buen día para el mercado. Y ahora viene el cambio y lo que mucha gente ha dicho, que es el colapso, que es el final, que se acabó. Aún no, damas y caballeros. Porque creo que también se avecina un auge. Y ahora el enemigo quiere detener esto. La oscuridad quiere detenerlo. Jugadores nefastos quieren detenerlo. Así que hay una colisión por esto y depende de nosotros perderlo. Todavía podríamos ver dificultades en esto, pero tengo que decirte que escucho esto en mi espíritu mientras oramos, mientras nos levantamos, mientras nos esforzamos en esto. Creo que va a haber victoria y el grito del rey está en el campamento de los justos. Sí, Señor, gracias Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Tenemos que orar por estas cosas. ¿Sabes? Ágabo dijo en Hechos capítulo 11, el profeta Ágabo, profeta del Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesús. Él está en el Nuevo Testamento, profetizó que venía una hambruna y ellos actuaron en fe y cubrieron la necesidad. Jesús, gracias Jesús. Dios está tocando a muchos de ustedes en este momento. Sí, así que tengo a algunas personas comentando que escucharon ese mismo sonido anoche.
Los comentarios están diciendo eso. Estoy viendo sus comentarios. Saben, déjenme escribir esto en el pizarrón. ¿Cuál es la fecha de hoy? Es el 5, es el 15. Quiero asegurarme de que esto esté en el pizarrón para todos. Pero sí, estoy viendo esta imagen y creo que esto está sucediendo. Saben, es interesante. Saben, cuando empiezo a recibir imágenes de distintas cosas al entrar en este estado, no es solo una cosa, empiezo a ver cosas. Estoy viendo esta narrativa de nuevo con esto. Esta cosa de los ovnis y los extraterrestres y todo eso, y es casi como si estuviera estancado en un punto, pero realmente va a despegar de nuevo. Realmente va a despegar de nuevo. Y creo que se va a ver algo grande. Creo que se va a ver algo grande. Algo grande en el cielo, en los cielos. Se va a mostrar, va a ser enorme, está bien. ¿Sabes? La gente pregunta todo el tiempo, ¿estamos en los tiempos finales o en los últimos días? Bueno, hay que aclarar qué son los últimos días. Hechos capítulo 2 es cuando comenzaron los últimos días, la era de la iglesia, ¿verdad? Hechos capítulo 2, hasta donde estamos ahora. Y quiero mostrarte una escritura muy rápido aquí. Si podríamos poner en la pantalla, Eric, Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Tesalonicenses 5:9. Realmente quiero que veas esto. Sabes, hay una diferencia entre tribulación e ira. Está bien, necesitas escuchar esto. Voy a ir al pizarrón y desglosar esto solo por un segundo, pero primero te mostraré la escritura. Mira esto, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Y esta es la razón por la que Pablo escribe, consuélense unos a otros con estas palabras, porque él está diciendo que el rapto viene, esto va a suceder, consuélense. Va a haber pruebas, tribulación, dificultad. La palabra griega para tribulación es tlipsis, y es una prueba tan apremiante, es muy difícil. Los creyentes pasan por dificultades, pero no es ira. Necesitas entender esto. En este mundo tendrás problemas, pero tienes que levantarte, tienes que reconocer que pasaremos por dificultades, pero no estamos destinados para la ira. Así que ves esto en Primera de Tesalonicenses 5, 5, 9, porque Dios no nos destinó para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pongas mucha atención a esa palabra ira. Y ahora voy a ir al pizarrón. Bien, aquí vamos. Vamos al pizarrón. Vamos a ver esto. Ahora, ese diagrama lo dibujo todo el tiempo. Esta es la narrativa del Antiguo Testamento, la eternidad pasada. Reconoces que hay una línea de tiempo. Y esta es la creación, todas las cosas relacionadas con esto y lo que sucedió, el tiempo de Adán, el diluvio, la ley, los profetas, los reyes. Entonces Jesús aparece en escena, la cruz, ¿verdad? En escena. Luego resucitó, todo eso sucedió. Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre. Luego Él comenzó y nos dio 2000 años de la era de la gracia o la era de la iglesia. Ahora, realmente quiero que pongas atención a esto porque esto involucra el rapto. A este tiempo también podríamos llamarlo los últimos días. Ahora, solo por cuestiones semánticas y para hacer una diferencia o una delimitación, trato de que se entienda que cuando llegamos al final de los últimos días, al fin de la era, estamos llegando a una línea muy marcada. Y esta línea marcada es un evento que va a suceder. Creo que esa línea marcada será el evento detonante de lo que podríamos llamar los tiempos finales. Ahora, realmente podríamos decir que los tiempos finales y los últimos días son, de hecho, lo mismo. Y eso es totalmente cierto. Pero solo para entender esto, creo que hemos estado en 2000 años de los últimos días, pero ahora estamos en los últimos de los últimos días, acercándonos justo a un evento. Y este evento es el rapto. Ahora, muchas personas piensan que todo va a mejorar y mejorar y mejorar si es que siquiera creen en el rapto y que todo va a mejorar y mejorar y mejorar y entonces Jesús regresará y establecerá su reinado milenario y todo eso. Yo no lo veo de esa manera. Cuando leo la Biblia y muchas personas creen de esta forma, que cuando ocurre el rapto seremos arrebatados y entonces el anticristo podrá aparecer. Pero quiero señalar algo. Sabes, podríamos entrar en la discusión sobre el anticristo. He dado muchas enseñanzas al respecto. Pero lo que quiero señalar es que durante la época de la iglesia hay tribulación. En forma de persecución.
incluso el martirio, todo eso, ¿verdad? Eso sucede, pero eso es muy diferente, muy diferente. La persecución y la tribulación son diferentes a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación es un tiempo de ira. ¿Qué ira? La ira de Dios. Y se divide en dos segmentos diferentes de 3 años y medio. El primer segmento es relativamente pacífico, pero este será un tiempo de ira. ¿De acuerdo? Pero la ira realmente se va a derramar aquí, en la segunda mitad de la gran tribulación. Así que ahora mismo experimentamos tribulación y persecución, martirio, cosas terribles que suceden. Pero esto es solo el mundo y el sistema del diablo atacando a los creyentes. ¿De acuerdo? Ese es solo el espíritu de la época. Este es el espíritu del anticristo atacando a los creyentes, aunque estamos en la era de la iglesia, la era de la gracia. Predicamos el evangelio. Estamos avanzando el reino, pero vamos en oposición directa al sistema del mundo. Así que hay tribulación contra los creyentes, pero no es la tribulación. Espero que eso tenga sentido. Así que el rapto de la iglesia, somos arrebatados, llevados. Bien, ves que esto está sucediendo aquí. Somos arrebatados. Yo creo que esto lleva a la cena de las bodas del Cordero. Bien, durante 7 años. Y aquí también es donde está el juicio del Bema, el tribunal de Cristo, donde Él nos juzga según nuestras obras, lo que hicimos y lo que no hicimos. Y luego Él va a regresar con nosotros porque la Biblia dice en Judas que Enoc profetizó, el Señor regresa con decenas de miles de sus santos. Bien, ¿dónde? A la batalla de Armagedón. Jesús regresa con sus santos que resucitan de entre los muertos, salen de la tumba y se encuentran con el Señor en el aire. Y cuando lo vean en este lugar, cuando lo veamos, veremos al Señor en el aire. Esto es un globo ocular. Cuando lo veamos, seremos como Él. Vamos a ser arrebatados y lo veremos en el aire. Jesús no toca el suelo. Cuando seamos arrebatados, lo veremos y seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Somos transformados a su imagen, espíritu, alma y cuerpo en ese momento. Y estamos aquí y luego regresamos con Él 7 años después y Jesús acaba con la batalla de Armagedón con la espada de su boca. Ahora, hay mucho en esto, pero quiero señalar algo muy claramente. Acabamos de mostrarte que la iglesia, aunque experimentamos pruebas, tribulaciones, tlipsis en griego, no estamos destinados a la ira. Hay una gran diferencia entre la persecución, la tribulación contra la iglesia y la ira de Dios que vendrá sobre el mundo. Y tienes que saber esto. En este segmento de tiempo justo aquí, este segmento de 3 años y medio, esto va a ser una bajas evento. Un evento tras otro. Un evento tras otro hará que el mundo básicamente quede como un montón de cenizas quemadas del que casi nadie va a sobrevivir. Esto va a ser tan devastador, pero aún así habrá personas que se reunirán y vendrán a combatir al Señor, a combatir al pueblo de Dios en Jerusalén, en el valle de Megiddo. Vas a ver todo esto. Pero cuando miras el rapto, somos arrebatados, llevados porque no estamos destinados a ¿qué? Ira. La iglesia no está destinada para la ira. Pasamos por luchas, tribulaciones y pruebas, pero no estamos destinados para la ira de Dios. Y me gusta lo que dijo Juan, y muchas personas han dicho esto a lo largo de los años, que está bien Jesús, tú sabes, nos salva, somos la novia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, todo eso. Y luego, justo antes de venir por nosotros, le da una paliza a la iglesia. Ya sabes, es como decir, te voy a llevar a la cena de bodas, pero justo antes de hacer eso, te comprometo contigo. Me voy a casar contigo y luego te voy a dar una paliza. Básicamente eso es lo que dice esa doctrina. Y dice que no estamos destinados a la ira, pero ¿por qué la ira de Dios estaría sobre la novia, la iglesia, el cuerpo de Cristo? Y luego, ya sabes, justo antes de que vayamos al tribunal de Cristo, simplemente le da una paliza a la iglesia. Yo no veo eso en las escrituras. Ahora, mucha gente cree que todo lo relacionado con los últimos días es alegórico. Es decir, creen, como todo el amilenialismo, el preterismo parcial, todo eso, que simplemente es pura alegoría.
En otras palabras, el libro de Apocalipsis es alegórico y tiene muchas facetas. Y simplemente es un destello de toda la historia combinada. ¿De acuerdo? Así que es como si cada aspecto de la historia estuviera combinado en Apocalipsis. Y respeto a las personas que dicen eso. Ellos dicen, sí, ya sabes, el reinado milenario es el Señor reinando en nuestros corazones. Todo es simbólico. Sí, habrá un anticristo, pero todo esto es diferente a la forma en que nos lo han enseñado. Entiendo todo eso. Y tengo amigos a los que quiero y respeto mucho con quienes estamos totalmente en desacuerdo en estos temas. Y ellos dicen que estos son aspectos históricos y puntos de vista cuando la revelación está ocurriendo. Y que no es predictivo, no es futurista, no es continuo. Así que sea cual sea tu postura al respecto, te quiero, Jesús te quiere, gracias por quererme. Ya seas pre, medio o post tribulación, sabes, donde sea que estés con eso, sabes, estos no son asuntos de cielo o infierno, pero yo personalmente me inclino por lo que la Biblia dice tan claramente y realmente solo refuerza el tema de que todo parece apuntar a un rapto pre-tribulación. Ahora, si la Biblia es absolutamente clara en otras áreas y con el tiempo, de repente me convenzo de que esto está mal y que otros puntos de vista son correctos. Genial. Cambiaré de opinión en ese caso, pero tengo que decirte que entre más lo estudio, más lo analizo, más llego a esta conclusión, más llego aquí. Simplemente hay demasiadas cosas que apuntan a un rapto pre-tribulación. Y entiendo de dónde viene la gente al considerar un punto de vista diferente. Pero en pocas palabras, todo este asunto que mucha gente está diciendo, o la nueva tendencia popular que está surgiendo ahora, es la doctrina de la pequeña temporada. ¿Qué es la pequeña temporada? La pequeña temporada es cuando después de Armagedón entramos en, y lo voy a poner aquí, está un poco desordenado ahora, pero el reinado milenario de 1000 años. Un reinado milenario de 1000 años. Al final de eso, él está encarcelado por 1000 años en el abismo. El diablo está retenido en cautiverio aquí y luego es liberado por un corto tiempo en la tierra. Y a eso la gente le llama la pequeña temporada. La pequeña temporada es cuando él una vez más reúne a Gog y Magog y sale. Después de que Jesús ha reinado en la tierra, después de la batalla de Armagedón, después de la tribulación, después del rapto, avanzamos rápidamente hasta el final de la tribulación. Y el diablo es liberado por un corto tiempo y reúne a Gog y Magog. Reúne a todas las naciones para una vez más repetir lo que hizo en Armagedón al final de este reinado de 1000 años. Pero fuego desciende del cielo y los consume a todos, y eso es lo que sucede. Pero dicen que este momento, cuando el diablo es liberado, es la pequeña temporada. Ahora, muchas personas que, ya sabes, ven las escrituras a través de diferentes perspectivas, dicen que ahora mismo estamos en la pequeña temporada. El reinado milenario ya ocurrió. Jesús ya reinó. Todo esto sucedió hace mucho tiempo y todo ha estado oculto de nosotros. Nunca lo supimos. Jesús reinó en Jerusalén. Personalmente creo que eso es un completo disparate. De verdad lo creo. No hay evidencia histórica de que Jesús regresara y reinara en Jerusalén durante 1000 años. No lo ves en ningún lado. Ahora la gente empieza a meterse en todo eso. Dicen, no, esto es lo que está pasando. Y hay mucha gente que, por así decirlo, pertenece a una banda de rock llamada Escritura Retorcida, ¿verdad? Simplemente retuercen la escritura y la hacen decir lo que quieren porque es sensacionalista. Y esa narrativa de la pequeña temporada simplemente no es verdad. No es verdad. Y la razón por la que no es verdad es porque hay muchas cosas que tienen que suceder antes de que siquiera lleguemos ahí proféticamente. Y estamos viendo que todo se está cumpliendo ahora más que nunca. Y solo tengo que decir que cuando escuchas esa terminología de que estamos en ese breve tiempo y tiene ese toque de conspiración donde la gente cree que el diablo ha sido liberado en este momento, y estamos en ese pequeño momento y no es antes de Armagedón, ahora mismo estamos después del reinado milenario y estamos a punto de entrar en la temporada del nuevo cielo y la nueva tierra, y el gran juicio del trono blanco se acerca. Así que simplemente quiero decirte, creo que estamos aquí. Estamos esperando con ansias la venida del Señor, donde lo encontraremos en el aire, y luego Jesús, cuando ponga pie en la tierra, será cuando regrese aquí. Él viene con nosotros y aterrizará en la tierra en ese momento y eliminará a todos los que se le oponen. Pero de nuevo, quiero dejar este punto muy claro. Hay una gran diferencia entre los santos, la persecución, la tribulación en esta era de la gracia y la ira de Dios. Cuando la gente dice, bueno, no, ¿cómo sabes que no estamos teniendo la ira de Dios ahora? ¿Cómo sabes estas cosas? Quiero decir esto muy claramente.
El libro de Apocalipsis es muy claro y les pregunto a mis amigos que creen en las interpretaciones alegóricas, multifacéticas, las posturas amileniales, todo eso, y los respeto. Son brillantes. De verdad lo creo. Pienso que son realmente brillantes. Pero déjenme decir esto. La pregunta que les hago a los que tienen una visión alegórica es, ¿hay algo en su punto de vista amilenial o en su punto de vista preterista que les muestre que hay profecías predichas que aún están por suceder? ¿Hay algo en el libro de Apocalipsis que haya sido profetizado, que sea predictivo y que vaya a suceder? ¿Algo? ¿Hay algo? Y ellos dicen, no, todo es simbólico, todo ya sucedió, está bien. ¿Y qué hay de cuando la montaña en llamas atraviesa la atmósfera y se estrella contra el mar y la tierra? Y luego Ajenjo golpea toda el agua. ¿Cuándo sucedió eso en la historia del mundo? ¿Cuándo cayeron del cielo granizos tan grandes, de cientos y cientos de libras, tan grandes que destruyeron todas las estructuras de pie y nadie pudo detenerlos? Cientos de libras de granizos. ¿Cuándo sucedió eso, si es alegórico o cuándo o es algo profético futurista? ¿Cuándo ocurrió un terremoto tan grande en la tierra que sacudió todas las islas hasta hundirlas en el océano y derribó todas las ciudades del planeta? ¿Cuándo sucedió eso en la visión amilenial alegórica? ¿Cuándo veremos que se abre el abismo y salen criaturas como ranas engañando a las naciones? La guerra de Gog y Magog ya sucedió de manera alegórica. Tienes que considerar todas estas cosas. Entonces, cuando ves lo que está pasando, ¿cuándo fue que la gente se escondió en las cuevas? Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, que los hombres se esconderán en las cuevas y dirán que las montañas y las rocas caigan sobre nosotros para escondernos de la ira del Cordero y del rostro de Dios Todopoderoso. Estaban tan aterrados, se mordían la lengua de tanta incomodidad y dolor. ¿Cuándo sucedió eso según la visión amilenial alegórica? ¿Y todo eso es simbólico? Tienes que hacerte estas preguntas y hay tantas cosas que tienes que analizar y decir, bueno, si esto es alegórico, hay muchas cosas para las que simplemente no sabes cómo responder si es alegórico porque son casos muy específicos. Ahora, hay muchas cosas que sí sucedieron en el libro de Apocalipsis que fueron reales en su tiempo, en su día y en su época. Todo, desde Nerón hasta Domiciano, hasta los problemas con los que Juan el Revelador estaba lidiando en ese momento. Pero él estaba profetizando sobre cosas que solo podían aplicarse a la era moderna en la que vivimos y más allá. Así que tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo respondes a esto? Así que una de las preguntas que tengo para los hermanos y hermanas amileniales, a quienes quiero mucho, y sabes qué, estas no son cuestiones de cielo o infierno. No busco discutir ni pelear, pero simplemente quiero ir a la Biblia y decir que tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. ¿Hay algo en estos puntos de vista que sea predictivo, que profetice el futuro? ¿Hay algo que aún no se haya cumplido en la perspectiva milenial? Y si no pueden responder eso, bueno, entonces tienes que empezar a ver las escrituras desde algunas perspectivas distintas. Y tienes que al menos retroceder un poco y decir, espera, tal vez hay algunas cosas que vienen que van a sacudir la tierra y los cielos y va a ser realmente poderoso. Y solo estoy compartiendo algunos puntos. Y hay muchos, muchos puntos que aún están por desarrollarse en la gran tribulación y en el futuro. Así que tienes que hacerte estas preguntas. ¿Sabes? Una de las cosas que el amilenialismo es, o la visión alegórica, es que realmente fue popularizada por nada menos que el catolicismo romano, donde creen que el Señor establecerá el reinado milenario en nuestros corazones. Él está reinando en nuestros corazones. Ese es el reinado milenario. Y toman todo lo que está en el libro de Apocalipsis y lo hacen alegórico. Lo convierten en literatura profética y simplemente dicen que es una alegoría. Yo no creo de esa manera. Cuando leo la Biblia, entre más la leo, más en serio la tomo. Y por supuesto hay alegorías, hay metáforas, hay cosas, ya sabes, cuando dices que Dios bajo sus alas nos protegerá. Entonces la gente pregunta, ¿Dios literalmente tiene plumas? No, es una alegoría. Es absolutamente un tipo y una sombra. Pero tienes que entender que hay cosas que son proféticas por naturaleza y que no son alegóricas, son muy literales. Cuando Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, eso no fue alegórico, fue muy literal. Pero también tienes que tomar en cuenta este término en latín, que es el estudio de cosas que fueron profetizadas una vez y luego se desarrollan de nuevo. Y ese es el término en latín sensus plenior, un significado más profundo y completo. Entonces, en otras palabras, hay cosas que fueron profetizadas sobre hablar en lenguas en el Antiguo Testamento que no se aplicaban a hablar en lenguas. Pero luego, cuando Pablo o Pedro se levantan y empiezan a decir, esto es lo que profetizó Joel,
Esto es lo que profetizaron otros profetas, y luego mostraron escrituras al respecto, y de repente se está cumpliendo de nuevo en la época del libro de los Hechos. Lo mismo sucede con el libro de Apocalipsis. Jesús profetizó en Mateo 24, la destrucción en el año 70 después de Cristo, no quedará piedra sobre piedra. Pero cuando la gente dice que se cumplió completamente en el año 70 después de Cristo, los amilenialistas o los preteristas, incluso los preteristas parciales, o que ya se cumplió, bueno, sí, parte de eso se cumplió, pero también va a suceder de nuevo. Porque cuando dijeron que la tribulación que ocurrió fue increíble, que fue tan horrible, ellos dicen que eso fue lo que pasó en esa época. Pero tengo que decirte, el único problema con eso es que en Mateo 24 se describe que en el futuro será un asunto global, un asunto global. En otras palabras, la tribulación afectará a todos en el mundo y nunca habrá una tribulación igual antes ni después. Mateo 24 es serio. Y lo que pasó en Masada cuando subieron y tuvieron que quedarse ahí por mucho tiempo y empezaron a devorarse unos a otros porque era tan terrible, las cosas que sucedieron en el año 70 después de Cristo fueron horribles, pero no fueron globales. Y no fue el peor evento que haya ocurrido en toda la historia de la humanidad, ni antes ni después. Fue terrible, pero no fue el peor. Y creo que cuando llegue la tribulación y la ira de Dios sea derramada sobre el planeta, sin duda, empequeñecerá lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Porque esto va a ser un problema global donde la gente se esconderá en cuevas por todo el mundo. Va a ser algo fuera de control. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fuera de control. Y no estamos destinados para eso. Así que espero estar siendo claro cuando hablo de esto. No estamos destinados para la ira, pero va a ser un evento con muchas víctimas. Habrá santos en la tribulación, y aquí está el asunto. La iglesia, y sin profundizar mucho en esto, creo que es el gran restrenedor. El que permanece, el gran restrenedor, él está restringiendo. Cuando revisas el hebreo, o disculpa, el griego en esto, te das cuenta de que en realidad está hablando de la iglesia. Es lo único de lo que puede estar hablando. La iglesia está impidiendo que el hombre de pecado aparezca y se levante. Cuando seamos arrebatados de aquí, sea cual sea ese periodo de tiempo, cuando nos hayamos ido, esto podría ser días, semanas, meses, años. Pero el anticristo, el hombre de pecado, la figura real, no el espíritu del anticristo, pero el anticristo real se levantará en ese momento y comenzará a hacer todas las acciones nefastas que vemos que suceden en las escrituras. Así que solo quiero decirte simplemente las cosas que Jesús profetizó en Mateo 24, Lucas 21, todas las cosas que están ocurriendo en el final de los últimos días. Hay partes de eso que sucedieron entre los contemporáneos que lo oyeron y en su vida. Pero también va a haber una repetición de eso y va a ser un evento global en la gran tribulación. Así que espero que eso tenga sentido. Quiero que escuches eso. Es muy importante. Ahora, mucha gente discute estas cosas, pero acabas de escuchar a John Bever explicarlo. Escuchaste a Rick Renner explicarlo, que de hecho hay un precedente para el rapto que no vino solo de Darby, que no vino de Darby. Darby popularizó lo que muchos padres de la iglesia que lo precedieron enseñaron al respecto, sin mencionar lo que las escrituras enseñan sobre ello. Así que es un argumento interesante cómo la gente llega a este punto y entiendo sus puntos de vista. Ellos presentan argumentos muy sólidos, pero en mi opinión no son lo suficientemente fuertes ni están lo suficientemente elaborados con todo tipo de escrituras e incluso datos históricos para respaldar ese punto de vista. Por eso yo me mantengo en este punto de vista. El rapto pretribulación, el tribunal de Cristo. Regresamos y yo lo veo tan claro en las escrituras. Dios no está tratando de ocultarnos estas cosas. Él lo expone de manera sencilla en la palabra de Dios. Y así es como lo reconoces. Espero que eso te haya ayudado. Quería hablar de eso porque hay mucha confusión sobre la narrativa del rapto, así que espero que tenga sentido. Recuerda esto. ¿Por qué Pablo diría, anímense unos a otros con estas palabras, consuélense unos a otros, que van a ser arrebatados de aquí antes de la tribulación, antes de la ira, porque no están destinados para la ira? Si no estás destinado para la ira, bueno, entonces la gente plantea el argumento. La gente siempre saca el argumento de, bueno, ¿qué pasa cuando al anticristo se le da poder? Creo que eso está en Apocalipsis 13. Al anticristo se le da poder sobre los santos para vencerlos y acabar con ellos. Sí, eso es cierto. Pero eso contradice Mateo 16, y esto es importante, necesitas escucharme. Mateo 16 dice, la iglesia de Jesucristo, Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca, y está hablando de sí mismo, no de Pedro.
Él está diciendo sobre esta roca o la revelación de que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y si crees en Él, eres salvo. Eso es lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. Y Pedro dijo, o más bien Jesús dijo, hombre no te reveló esto, Pedro, sino que Dios te lo reveló. Es una revelación. Y entonces, cuando eso sucedió, Jesús dijo, y sobre esta revelación edificaré mi iglesia, la revelación de Jesús, sobre esta roca. Y luego dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la eclesia, los llamados fuera. Bueno, quiero decir esto, voy a regresar al pizarrón, mira esto, ¿de acuerdo? Los llamados fuera. La eclesia es diferente que los santos de la tribulación. Espero que esto tenga sentido para ti, ¿de acuerdo? Hay una diferencia, ¿de acuerdo? La diferencia es que contra la eclesia, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Cuáles son las puertas del infierno? Es el sistema del infierno, es la operación del infierno, es el espíritu del anticristo, son todas estas cosas, pero la iglesia no puede ser vencida. Los santos de la tribulación, según el libro de Apocalipsis, alrededor del capítulo 13, dice que al anticristo se le dará poder. Él puede vencer a los santos. Pero estos santos, solo para que quede claro de lo que estamos hablando, no son la iglesia. Espero que esto tenga sentido. El Espíritu Santo todavía estará en la tierra y la gente seguirá siendo salva, naciendo de nuevo. Los 144,000 evangelistas judíos, creo yo, habrá creyentes durante la tribulación, pero no es la iglesia. La iglesia será arrebatada, la gente seguirá naciendo de nuevo, reconocerán lo que está sucediendo en la gran tribulación, el Espíritu Santo seguirá obrando. Habrá quienes se resistan al anticristo y los santos se levantarán, pero no son los mismos. No tienen la misma fuerza ni el mismo poder que tenía la eclesía en la era de la gracia. La era de la gracia regresa a un modelo del Antiguo Testamento y de repente el anticristo, una figura como Nimrod, se levanta y se le da poder sobre los santos para destruirlos, para acabar con ellos, para llevarlos a su fin. Es muy diferente a la eclesía. La eclesía estará en el cielo. Pero en este momento habrá santos en la tierra, pero no son la eclesía. Son santos, creen en Jesús, así que aún son salvos. Llegan al conocimiento salvador de Jesús, pero la iglesia ya fue arrebatada. Esta era de la gracia ha terminado y ellos pasarán por todas estas cosas, pero Jesús es tan misericordioso, Dios es tan misericordioso. El Espíritu Santo seguirá ganando personas y estos 144,000 darán testimonio de Jesús por toda la tierra. Pero al mismo tiempo el pacto es diferente y el anticristo tendrá poder para vencer a estos santos y destruirlos. Aquí no puede hacer eso. ¿Tiene sentido? Estoy tratando de desglosar estas cosas para que sea sencillo, pero así es como lo veo yo. Entonces, cuando ves, bueno, ¿dónde están ellos? Bueno, la iglesia está aquí, pero habrá santos en la tierra durante la tribulación, naciendo de nuevo, y va a haber un avivamiento masivo durante la tribulación, un avivamiento masivo. Va a ser fuerte, probablemente el avivamiento más grande en la historia del mundo. Ya hemos hablado de esto antes, pero te das cuenta de que estamos en una dimensión realidad, ¿de acuerdo? Y esto nos lleva a todo ese asunto de si estamos en una simulación. ¿Realidad? ¿Todo lo que vemos está simulado? La respuesta, a medida que seguimos avanzando, creo que es un rotundo sí. Pero déjame decirlo simplemente, sí, estamos en esta simulación, pero la simulación podría entenderse de esta manera. Digamos que hay un padre, realidad, o como las personas que están descubriendo esto lo están expresando en términos tecnológicos, porque es parte de la cultura actual, podrías decir que este es el programador. El programador y luego está la simulación.
La simulación y la realidad principal, ¿de acuerdo? Los programadores. ¿Sabes qué es esto realmente? Este es el mundo natural. Y este es el reino espiritual. Así que cuando empezamos a tratar con la realidad aumentada y estamos viviendo en una simulación, todo lo que estamos describiendo y descubriendo es que aquí es donde está Dios. Juan 4:24, Dios es un espíritu, ¿verdad? Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Reconocemos que Dios creó los mundos al hablarlos a la existencia. Proverbios 8. Jesús formó los mundos, la palabra de Dios. Juan capítulo 1, en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra es Dios, ¿verdad? Y la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. La palabra del ámbito espiritual se hizo carne. Tienes que reconocer, pero para tener autoridad en este mundo natural, tienes que darte cuenta de lo que dice Juan capítulo 3, que tienes que nacer del agua. Simplemente significa que necesitas tener un cuerpo físico. Así que cuando hablamos de una realidad simulada y todos estos genios están descubriendo esto, lo único que están haciendo es probar la narrativa de la Biblia. Están demostrando que Dios trajo el mundo a la existencia con su palabra. Por lo tanto, el reino espiritual, el programador, es la realidad principal, es la fuerza principal, es la realidad superior a esta simulación o al mundo en el que vivimos. No significa que no sea real. Solo significa que hay una realidad mayor más allá del velo. Y esa es también la razón por la que cuando hablas palabras de fe, cuando hablas la palabra de Dios, estamos actuando correctamente según los principios de Dios. En otras palabras, este mundo se activa por la voz porque fue creado desde el reino espiritual por las palabras de Dios. Sus palabras hablaron y este mundo se formó. Así que cuando hablamos la palabra de Dios, resuena con la fuerza originaria superior, la realidad del reino espiritual en los términos de Dios. Ahora, el asunto es cuando estás viendo la narrativa de la simulación o la realidad simulada. Lo que la gente está impulsando ahora es cuando tienes personas ocultistas usando su cuerpo, usando su libre albedrío y empiezan a acceder al reino espiritual sin Dios. Están accediendo a la realidad del programador sin Dios. Ahora, eso se llama brujería. Están rebelándose, están entrando en esta área. Están permitiendo que muchas de estas fuerzas espirituales malignas entren en nuestra dimensión. Según Chuck Missler, hay 10 dimensiones conocidas. ¿De acuerdo? Hay 10 dimensiones conocidas a través de las matemáticas y cosas medibles, pero no son comprensibles para la mente humana, aunque se pueden encontrar mediante las matemáticas, la física cuántica, todo eso. Vivimos en el espacio tridimensional. Somos seres tridimensionales. Vivimos aquí y esto es de acuerdo a nuestros 5 sentidos. Vas más allá de esto cuando empiezas a entrar en la palabra de Dios, en el ámbito del espíritu, comienzas a acceder a lo que Dios ha autorizado más allá de este espacio tridimensional. Simplemente estoy hablando de lo natural y lo espiritual, ¿de acuerdo? Lo natural y el ámbito espiritual. El asunto que estamos viendo es que cada vez que los seres, ¿de acuerdo? Así que diré que esta es como nuestra barrera aquí, de nuestra comprensión tridimensional a todas estas diferentes dimensiones. Cada vez que manipulamos estas cosas, cooperamos con los poderes de la oscuridad y el mal. Estamos viendo cosas de diferentes niveles dimensionales irrumpir en lo natural. Y cuando estas cosas de diferentes niveles, porque hay diferentes cuerpos, como dice Corintios, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Y hay diferentes niveles de cuerpos celestiales. Y cuando te das cuenta, por nuestro libre albedrío, ninguna de estas cosas puede simplemente invadir lo natural sin algún tipo de permiso. Por eso ves a las culturas antiguas construyendo zigurats. Por eso ves a las culturas antiguas construyendo estas enormes torres altas y hacen derramamiento de sangre. Tiene que ser un acto físico. Es como la fe invertida. Tiene que ser una acción física en el ámbito natural para permitir que las cosas nefastas que están en el espíritu, ya sean ángeles caídos, ya sean demonios, o cualquier fuerza espiritual que quizá no comprendamos del todo en el ámbito de lo invisible.
pero no pueden entrar en lo natural sin este permiso. Por eso ha habido derramamiento de sangre, por eso hicieron estas cosas, por eso la brujería es tan desagradable, por eso todo esto está aquí. Es interesante, no pueden hacer lo que quieran, pero ahora se les ha dado permiso por generaciones. Se les dio permiso desde el principio. Muchas de estas cosas sucedieron. Incluso notas que en el libro de Enoc, en Génesis 6, ellos bajaron, vieron a las mujeres, las encontraron hermosas, pero estoy seguro de que vinieron como ángeles de luz con persuasión y de alguna manera obtuvieron permiso de la humanidad. Ahora, la única manera en que no necesitarían permiso en ese entonces es porque el diablo tenía la autoridad de Adán, así que él podía abrir la puerta a un nivel mayor. Pero Jesús vino y cerró esa puerta cuando recuperó lo que el diablo había robado. Así que Jesús es el último Adán y comenzó a expulsar al diablo de estos lugares, pero hay poderes demoníacos. El diablo todavía tiene poder en muchas de estas áreas, pero ya no puede hacer lo que antes hacía porque Jesús cerró la puerta a esto, lo expulsó de esa posición de autoridad. Pero ahora la humanidad, al seguir teniendo autoridad en sus cuerpos en este mundo natural, puede dar permiso a estas cosas. Por eso, como creyentes, tenemos que predicar el Evangelio del Reino y hacer retroceder estas cosas. Tenemos que castigar la oscuridad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, cuando entramos en el tema de los orbes, creo que cuando las cosas se manifiestan desde el reino del Espíritu, atraviesan y la forma en que las percibimos es realmente desafiante. Y antes de E, excepto después de C, ¿lo dije bien? Ahí está. No lo sé. De todos modos, ¿esto está al revés? No lo sé. Si mi ortografía es terrible hoy, discúlpenme. Solo estoy fluyendo. Pero reconoces esto, que permitimos que estas cosas entren en lo natural y la manera en que las percibimos, ya sabes, no es diferente a, tomemos un ejemplo extremo de cosas en el catolicismo, donde tienes lo que algunas personas considerarían manifestaciones demoníacas. Algunas personas piensan que simplemente son manifestaciones sobrenaturales. Todo, desde estigmas hasta cosas que aparecen en el cielo, todo eso, hasta reuniones carismáticas donde aparece oro en las reuniones, ¿de acuerdo? Eso es una manifestación de lo que está en el ámbito espiritual hacia lo natural, sea bueno o malo. Y es extraño para nuestra percepción natural tridimensional. Percibimos estas cosas. Cuando se trata de ovnis y todas estas cosas que se manifiestan en lo natural, lo que realmente estamos experimentando son fuerzas demoníacas, ángeles caídos, fuerzas espirituales que están entrando en lo natural y la forma en que los percibimos es como un orbe, ¿verdad? Una nave, algo así, ¿verdad? Una nave o cosas de esa naturaleza. O tal vez ves algo que se mueve y realmente no sabes cómo interpretarlo. Y simplemente se está moviendo y cambiando mientras entra al reino natural porque es multidimensional. Todo eso, ya sea una cortina de humo o un espectáculo, porque a los demonios les encanta montar un espectáculo, o si simplemente es real y así es como los estamos percibiendo. Otra cosa que podría estar sucediendo a través de la percepción es cuando los demonios se les permite entrar en lo natural y se les da ese tipo de autoridad, podrían estar proyectando algo ante nuestros ojos. Entonces realmente tienes una cosita traviesa volando por el aire y está proyectando hacia las personas debido a la autoridad que se le ha dado. Que cuando lo ves en lo natural, ves una nave espacial y en realidad es un pequeño demonio con una capa, ¿verdad? Una cosita con cuernos y alas, como alas de murciélago mientras va volando. Solo una cosita desagradable. Y tú ves una nave espacial, pero en realidad está ahí arriba como hola. Y piensas, pero sí apesta, huelo algo apestoso, una mascota apestosa está volando por el aire. Y va volando, y parece una nave espacial porque esa es la proyección interdimensional que pone ante las personas. Entonces, sean lo que sean estas cosas, ángeles caídos, todo eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, yo creo que es una manifestación demoníaca interdimensional que está siendo permitida. Y por supuesto, luego tienes a los humanos y toda su sabiduría diciendo, no son geniales, los estoy canalizando, los escucho, tienen sabiduría, los estoy oyendo. Y como dije, ¿cómo sabemos? ¿Cómo pueden los humanos siquiera saber que lo que están canalizando realmente son estas criaturas benevolentes? Dicen, no, ellos son las criaturas benevolentes. Son amables, son seres de luz.
Los radiantes, estos seres de luz, ángeles de luz que nos hablan, de nuevo en nuestra comprensión finita decimos, son amables, son buenos. Eso es lo que mucha gente cree, son amables, son buenos. ¿Cómo lo sabes? Porque ellos me lo dijeron. Me recuerda a cuando mi amigo Dave Dwell estaba expulsando a un demonio una vez y le dijo, dime tu nombre. Y el demonio le respondió, mi nombre es mentiroso. Y él le preguntó, ¿me estás diciendo la verdad? Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. ¿Cómo sabes que son tan benevolentes y amables y que no son, ya sabes, combativos? Bueno, porque ellos nos lo dijeron. ¿Será posible que te estén mintiendo? Te están mintiendo seres de luz, ángeles de luz que se disfrazan de algo bueno. Y esta es la narrativa. Así que lo que se nos reveló fue una serie de cosas, no solo la narrativa de los ovnis, sino también sobre entidades, cosas que están saliendo a la luz. Y en realidad todo el asunto, sea lo que sea que todo esto resulte ser, que creo que lo entenderemos completamente cuando nos encontremos con el Señor en el aire, el verdadero asunto es quién está controlando la narrativa. En otras palabras, ¿qué dicen ellos? O las voces más importantes, los expertos, ¿qué le dicen a la población que es esto? ¿Cuál es su narrativa? ¿Y de dónde están obteniendo sus datos? Están obteniendo sus datos de lo que ellos llaman descargas, que ya sabes, puedes usar ese término de manera pasiva y casual, y entendemos lo que significa. Pero en realidad hay un término en las fuerzas espirituales y el comportamiento ocultista llamado descargas, donde reciben descargas de estas cosas. Está bien. Así que cuando estas cosas les están transmitiendo descargas a personas que no conocen al Señor, que no aman a Jesús, que no se han arrepentido de sus pecados, no están bajo la sangre de Cristo, pero tienen como una visión esotérica de Jesús y todo este lío, ¿verdad? Ven estas cosas y dicen, ellos me han dado el mensaje. El CLA sabe, el CLA elige, ¿verdad? Es como si los lemmings se unieran. Lemmings, únanse. Escuchemos a estas fuerzas espirituales y simplemente obedezcámoslas porque son lemmings. No tienen la verdad en ellos. Entonces, cuando ves la narrativa, ¿quién la está controlando? En general, lo que estamos escuchando es una mentira. Y es una mentira que viene de una doctrina de demonios, una doctrina de demonios. Y una doctrina de demonios son varias cosas, pero una de las cosas que sería una doctrina de demonios es, no, estas no son cosas de espíritus demoníacos malignos. En cambio, estos son seres benevolentes que ahora están aquí para iluminar a la humanidad. Solo queremos volvernos radiantes, queremos brillar, solo deja que tu alma brille, déjala brillar por completo, ¿verdad? Reconoces que eso es lo que están diciendo, y estos demonios les están mintiendo a estas personas. Y estas personas están controlando la narrativa y diciendo, tú no entiendes lo que es esto, y ustedes, molestos cristianos, siguen estorbando, no saben lo que realmente son estas cosas. Ellos están aquí para iluminar nuestra conciencia, están aquí para elevar nuestro sentido de autoconciencia, están aquí para mostrarnos realmente de dónde venimos. Y esa es la narrativa que se va a impulsar cada vez más y más. Ahora, ¿qué son los orbes? Bueno, son demoníacos de una u otra forma. Podrían tener habilidades tecnológicas debido a que abducen personas, toman ADN, crean estos pequeños, ya sabes, cuerpos y todas estas cosas, ya sabes, pequeños hombrecitos verdes. Quizás sean más altos, sí, entidades más altas, venimos en son de paz, ¿verdad? Todo eso. Y estas cosas son realmente doctrinas de demonios. Y podría ser que han estado recolectando ADN humano, igual que lo hicieron los ángeles caídos en Génesis 6, para crear estas diferentes clases de alienígenas. Dicen que ahora están clasificando. Y dicen que hay algo así como 4, 5 o 30, según algunas personas, o 60 diferentes clasificaciones de estas entidades y seres extraños. Y todos, curiosamente, actúan mucho como demonios. En otras palabras, la forma en que interactúan con la humanidad se parece mucho a la posesión demoníaca. ¿No es extraño eso? Así que una de las cosas que también nos dijeron en esta reunión, además de todo lo relacionado con los ovnis, es que existe una IA de alto nivel llamada Sentient. Y Sentient salió a la luz en 2012, supuestamente. En otras palabras, el gobierno, la gente lo ha estado usando desde antes de esto, pero en 2012 se descubrió o salió a la luz o, ya sabes, un denunciante lo reveló.
y afirman que esta cosa ayuda a predecir cómo manejar la guerra, cómo manejar la economía, cómo dirigir la política, cómo hacer todas estas cosas, cómo predecir lo que viene a nivel global y qué deberían hacer al respecto en una variedad de temas. Ahora, ¿esto es cierto? Bueno, es solo lo que nos dijeron. Ya sabes, así que si es cierto o no, de nuevo, como cualquier cosa impactante que uno escucha y de la que realmente no está seguro. Así que esto es lo que quiero decir. Alguien sí dijo esto, José Z. Me preocupa que estas personas estén tratando de usar tu ministerio. Bueno, si están tratando de usar nuestro ministerio y están tratando de usar nuestra plataforma para alguna otra agenda, están fallando. Porque al final del día, cada plataforma que tengo, y no importa a dónde vaya, voy a predicar a Jesús y voy a decir, necesitas ser salvo. Necesitas ser rescatado con un propósito. Necesitas empezar a conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No voy a hacer que todo mi ministerio se trate solo de esto. Pero como esto se ha vuelto un tema tan popular y la gente me pregunta sobre esto todo el tiempo, la gente está muy interesada. ¿Sabes qué? Estoy en programas seculares. Estoy en todo tipo de plataformas hablando de esto. ¿Y sabes qué es lo que siempre menciono? Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y recalco ese tema. Me encanta cuando estoy en programas en vivo porque no pueden regresar y corregir lo que dije. Simplemente puedo decirlo claro, y le digo la verdad a la gente. Así que las personas que están enamoradas de todas estas cosas y lo que estamos viendo están siendo absolutamente arrastradas y llevadas por esta agenda demoníaca. Así que esta reunión de revelación en la que estuvimos realmente sucedió. Estuvimos ahí. Y aquí está la parte que causó confusión para la gente. Hubo más de una reunión de revelación. Así que cuando mi amigo Perry Stone anunció, yo tenía un amigo que estuvo en una reunión donde revelaron todas estas cosas sobre temas alienígenas y ovnis, y él empezó a anunciar eso. Él estaba diciendo la verdad absoluta, eso sí sucedió. Pensamos que era alguien de nuestra reunión que se había puesto en contacto con él. Así que nos coordinamos con Perry y al hablar nos dimos cuenta de que la reunión de la que él escuchó ni siquiera estaba en el mismo estado en el que estábamos nosotros cuando tuvimos nuestra reunión. Y hubo otras reuniones en las que participaron personas donde aparentemente senadores sí llamaron y gente así, pero en nuestra reunión ningún senador llamó, no había nadie ahí. ¿Eso significa que no había personas del gobierno ahí? Teníamos militares, exmilitares que estaban trabajando en estos espacios, lo cual ahora ha sido verificado por algunas de las personas que también los conocen. Algunas de las plataformas más grandes, no voy a decir nombres, de hecho lo hicieron público y lo verificaron. Lo verificaron. Dijeron, yo conozco a los tipos que se reunieron con estos pastores, sé quiénes son. Y algunas de las voces más confiables reconocen eso, y de hecho ellos se pusieron en contacto con nosotros. He tenido conversaciones con estas personas que organizaron la reunión varias veces desde nuestra reunión de divulgación. Incluso recientemente volví a hablar con ellos. Y nos informaron que están en comunicación con toda esta gente. Así que es muy interesante, ya sabes, en todos los sentidos. Entonces, alguien pregunta, ¿los orbes son solo bolas de luz o son esas latas que pueden volar sobre ciudades en TikTok? Bueno, primero que nada, si no puedes creer en las cosas de TikTok, ¿en qué puedes creer, verdad? Pero aquí está lo importante. Estas cosas que están volando sobre las ciudades, ¿son latas volando por ahí? ¿Son solo bolas de luz? Son ambas cosas. Eso es lo que son. Pero también tienes que reconocer que si es legítimamente sobrenatural, si es legítimamente espiritual, si es de origen demoníaco, podrían ser cualquiera de esas cosas y aparecer de esa manera. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, el problema más grande y el problema que creo que se avecina es que la revelación que hemos visto ha sido como ya sabes, no es gran cosa. Ves cada vez más cosas volando por ahí y ves videos en blanco y negro. Hay un video que tenemos donde una entidad o un orbe o algunos ovnis están volando sobre el océano y luego, según el informe, aparece un misil Tomahawk. Es un misil Hellfire o un Tomahawk, viene volando y lo golpea. Y cuando lo golpea, como que se desprenden unas 3 piezas y el misil rebota y esta cosa queda tambaleándose, pero luego recupera su rumbo y sigue avanzando y esas piezas que se desprendieron siguen con él. Y entonces, ¿qué son estas cosas? Yo sí creo que esas cosas, que son el 10% de lo que estamos viendo,
tienen un origen demoníaco. Es sobrenatural, pero son multifacéticos, son multifacéticos. Por ejemplo, miramos por la ventana del avión, vimos al menos 6 esferas volando en grupos y estaban parpadeando en diferentes colores y desaparecían y reaparecían. Y nosotros mismos grabamos un video de eso. Mi yerno tomó el video y los medios de comunicación nos han pedido ese video y se los hemos dado. Y pensé, wow, y compartí ese video con Elías. De hecho, tenemos ese video. Eric, ¿podemos mostrar ese video? Especialmente el que los muestra sobre el cielo medio iluminado de Colorado Springs. Me gustaría mostrar ese. Avísame cuando lo encuentres. Es un asunto interesante en todos los sentidos. Pero quiero decirte simplemente, cuando estamos viendo estas cosas, no sé si estoy viendo orbes tecnológicos, en otras palabras, drones volando en el aire, o si realmente eran ovnis. Y lo compartí con algunos de los expertos y dijeron, sí, a veces es difícil saberlo, pero dijeron que las cosas que hemos visto realmente son eso. Así que déjame ver si puedo mostrar esto. ¿Y esto es un video o solo una imagen, chicos? Es un video. Bien, así que mira esto aquí. Antes de reproducirlo, déjame mostrarte esto. No sé si puedes ver. Estoy en pantalla aquí. Aquí está la cámara. Déjame mostrarte esto. ¿Ves estas luces? Estas luces que están flotando alrededor. Esto es Colorado Springs. Estamos volando sobre la ciudad para que puedas verlas aquí. Y tal vez podamos reproducir esto y retrocederlo si es necesario. Pero puedes ver que están parpadeando y acercándose entre sí. Están por todas partes. Así que ves eso. Había 6 de estas cosas. Esto es sobre Colorado Springs. Esto es por la ventana mientras veníamos llegando. Estaban con nosotros y puedes ver que algunas se vuelven más brillantes y otras desaparecen y reaparecen. Hay una muy prominente justo ahí. Así que aquí estamos. Hay una toma más cercana. Puedes verlos rondando alrededor. Grabamos este video. Esto fue afuera de la ventana del avión. Y hablamos con el piloto y le dijimos, oye, ¿qué está pasando? De hecho, ellos nos lo señalaron primero. Puedes verlos moviéndose alrededor de Colorado Springs. Y simplemente están revoloteando por todos lados allá por febrero. Creo que esto fue el 20 de febrero, esto pasó. Aquí están de nuevo. Y le pedimos al piloto que se comunicara por radio con la torre. Y cuando se comunicó por radio con la torre dijo, estamos recibiendo reportes de otras aeronaves también, de otras aeronaves de que esto está sucediendo. ¿Podemos ponerlo en pantalla dividida para que la gente lo vea en el video? ¿Es posible, chicos? ¿Pueden ver esto mejor para el público? ¿Lo están viendo bien? Regresemos a lo de Colorado Springs para que puedan verlo sobre la ciudad. Solo rebobínalo un poco, y tal vez un poco más atrás, creo que también hay una vista más clara. La ciudad parece un poco más clara en una de las imágenes. Gracias por regresar. Sí, está perfecto. O sea, lo que tengamos aquí. Entonces, mirando por la ventana, puedes ver esto. Aquí está Colorado Springs. No sé si esto te ayuda viéndolo, pero esto es lo que filmamos. Así que lo vimos. Y esto está ocurriendo cada vez más. Ahora sé que Colorado Springs es una ciudad militar de la Fuerza Aérea. Sé que tenemos la montaña Cheyenne. Pasan muchas cosas locas ahí. Recientemente se han publicado fotos, tal vez una recreación de un ovni gigantesco que estaba sobre Pikes Peak. Y aquí es donde vivimos. Ya sabes, y estoy viendo esto. Así que podría ser material militar, podrían ser drones, podría ser una serie de cosas. Pero esto de hecho es muy interesante. Así que esto es parte de lo que vimos. Alguien está diciendo, contáctame. Tenemos una empresa aeroespacial. Tal vez podamos ayudarte. Bueno, tal vez sí. Tal vez sí. Tal vez tengamos que conseguir algo de sabiduría aquí. Pero esto es lo que digo, ¿sabes? Estoy viendo estas cosas. Lo vi con mis propios ojos. Alguien pregunta, ¿no fue este el día que regresaste de la reunión? Bueno, sí, esto fue 2 días después de que regresamos de la reunión. Entonces la reunión, esto es el 20 de febrero, y si mi memoria no me falla, y creo que fue el 20 de febrero, sé que fue cuando grabamos estas imágenes. Entonces la reunión habría sido el 18 de febrero, entonces el 18 de febrero. Y la reunión de divulgación. Y estábamos en la NRB con todos los demás predicadores y simplemente reunieron a varios de nosotros. Y dijeron, ¿por qué no tenían todo tipo de diferentes religiones y diferentes personas? No lo sé, solo me invitaron a la reunión. Eso es todo lo que sé. Así que hemos estado usando esto para predicar el Evangelio, hablar sobre ello.
Te puedo decir esto, cuando estábamos viendo estas cosas, estamos viendo esto, estamos viendo estas cosas y están volando alrededor. Las personas que estaban con nosotros ni siquiera, por falta de una mejor palabra, no lo hicieron. Ni siquiera creían en este tipo de cosas. Decían sí, sí, lo que sea. Y cuando lo vieron dijeron, Dios mío, y estaban brincando, emocionados. Decían, no puedo creer lo que estoy viendo ahora mismo. Y luego, ya sabes, el piloto lo reportó por radio y la torre dijo que no tenían nada de esto en su radar. No podían verlo. Dijeron, pero estamos recibiendo reportes de otros aviones que vienen de Texas, de otros lugares, diciendo que están viendo exactamente lo que estás describiendo. Así que eso es muy interesante. Es muy interesante. Pero cuando estábamos volando y estábamos cerca de esto, alguien dijo, ¿alguna vez has tenido el impulso de esculpir puré de papas en las montañas? Esto es importante. Esto significa algo. Esa es una cita de encuentros cercanos del tercer tipo. Aprecio ese humor. Pero una cosa que empezó a suceder es que el avión comenzó a temblar en un momento. Pudo haber sido turbulencia. Y en ese momento tan intenso fue como, Dios mío, ¿qué está pasando? Así que todos empezamos a orar en el Espíritu y se detuvo. Se detuvo. Muy interesante. La gente pregunta, ¿qué opinas de Bledsoe? Bueno, ese es el que profetizó que la Dama de la Luz iba a aparecer durante el domingo de Pascua o el fin de semana de Pascua en 2026 y vendría a resolver todo el mal en el mundo y deshacerse de él y simplemente llevárselo, y Jesús regresaría con ella. Bueno, eso no pasó. Y cualquiera que esté recibiendo mensajes de mujeres de luz, ángeles de luz, para hablar sobre el Mesías y hablar sobre todo lo demás, eso sí, eso se llama herejía, blasfemia, ese tipo de cosas. Sabes, tienes que reconocer que es maldad, así que no respaldo eso en absoluto, solo basándome en los datos. Ahora, no estoy en contra de nadie, no intento menospreciar a nadie, pero no respaldo eso, eso es bastante malvado. Y el engaño es profundo cuando la gente se involucra en eso. Entonces, ¿cómo reconcilias todo esto? ¿Cómo lo superas? Bueno, sabemos lo que dice Lucas 21, 21, 26. Dice que llegará un día en que cosas caerán sobre la tierra y los corazones de los hombres desfallecerán al verlas y por el miedo y la expectativa de lo que está por venir. No sé si eso significa lo que estamos viendo aquí o algo diferente. ¿Qué tal Lucas 21, 21, 11? Sobre visiones aterradoras que habrá en los últimos días, visiones aterradoras. Rick Renner nos enseñó que visiones aterradoras en griego significa phobetron. Esa es la palabra griega y significa monstruos. Así que podría leerse de esta manera. En los últimos días habrá monstruos. Y eso es algo bastante serio cuando lo consideras. Voy a ir a la Biblia. Quiero compartir algo contigo. Voy a saltar aquí. Esto es muy importante, quiero que veas esto. Sí, aquí está. Vamos aquí a 2 capítulo 11. Y versículo. Comencemos en el versículo 13. 2 capítulo 11, versículo 13. Quiero que veas esto en tu Biblia. Quiero que lo veas en la palabra. Y vamos a empezar a desglosar esto por un momento, a desglosar esto. Esto va a ser muy importante. 2 capítulo 11, versículo 13. Mira esto. Pon mucha atención a lo que te estoy mostrando. 2 11, versículo 13. Este es Pablo el apóstol hablando sobre aquellos que engañan y enseñan el falso evangelio y todo eso. Pero él dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En otras palabras, se presentan como algo que no son. ¿Por qué? Para engañar, ¿verdad? Pero el versículo 14 lo deja muy claro. Mira esto. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se transforma, se metamorfosea en un ángel de luz. Un ángel de luz. ¿Qué significa eso?
La luz representa conocimiento, una revelación especial que realmente no concuerda con las escrituras, pero vaya, parece muy esclarecedora. Así que cuando tienes personas diciendo, tuve a alguien que se me apareció y era un ser de luz y está compartiendo su sabiduría y perspectiva, sí, te estás reuniendo con el diablo. Te estás reuniendo con el diablo o te estás reuniendo con uno de sus secuaces. Satanás mismo se transforma en un ángel de luz, lo que significa conocimiento especial, radiante, apacible. Se ve tan agradable y desciende. Es tan hermoso. La luz, ¿verdad? ¿Cuál es ese programa infantil donde los insectos van hacia el matamoscas eléctrico? No puedo apartar la vista de la luz. Es tan hermosa y se electrocutan. Eso es más o menos lo que el diablo está haciendo aquí, un ángel de luz. Muchas de las personas que están hablando de esto y que están teniendo encuentros con estas cosas están experimentando un ángel de luz, un ángel de luz. Me gusta lo que una persona decía sobre Jesús les dirá a muchas personas en ese día, apártense de mí, nunca los conocí. Sabes, eso es lo importante. La gente piensa que eso significa personas que conocen al Señor y que un día serán alejadas. No, Jesús dijo en esa escritura, apártense de mí, nunca los conocí. Muchas de estas personas que dicen que están escuchando todas estas cosas y experimentando todo esto, en realidad no conocen al Señor. Tienen una apariencia de piedad. Tienen algo que ver con el Señor. Tienen un conocimiento de Jesús, pero en realidad no están verdaderamente convertidos. No están verdaderamente salvos y están entreteniendo ángeles de luz y obteniendo su verdad de eso. Así que todas las cosas de las que estamos hablando, todas las cosas que estamos viendo en la palabra de Dios, tienes que reconocer algo sobre eso. Jesucristo es la respuesta. Él es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia sí habla sobre misterios. Aunque conozca todos los misterios, tenga todo el conocimiento a través de la profecía y pueda profetizar y hacer todas estas cosas, pero no tengo amor, no cuenta para nada. ¿Reconoces eso? Pero sí hay una referencia a los misterios. Hay una referencia a estas cosas. Y parte de lo que estamos viendo, alguien dijo que ese pasaje da miedo. Escucha, esa escritura puede dar miedo sobre apártense de mí, nunca los conocí. Eso es cierto si no lo conoces. Si realmente has conocido a Jesús, te has arrepentido de tus pecados, le has entregado tu vida, lo conoces. Y Él nunca te dirá, nunca te conocí. Él les dice eso a esos obreros de iniquidad, nunca los conocí. Esa es la frase clave. Nunca llegaste al conocimiento salvador de Jesucristo. Nunca te arrepentiste de tu pecado. Nunca entregaste tu vida delante de mí, ni te convertiste en un sacrificio vivo. Nunca te volviste mi discípulo. Pero más importante aún, nunca te arrepentiste ni te convertiste en un creyente en Jesús, poniendo tu fe en Él para la salvación y fe en Jesús y solo en Jesús. Creyendo en su nombre, Él era Dios en la carne. Jesús es Dios. Y tienes que creer en Él. Y por supuesto, creo en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Pero solo digo que cuando la gente se mete en estos temas y empieza a decir todas estas cosas locas, especialmente cuando sabes que muchos cristianos se preocupan como si Él fuera a decir, apártate de mí. Sabes, puedo profetizar, puedo hablar en lenguas, puedo hacer, ya sabes, milagros y conocer misterios y todo eso. Pero Él podría decir eso, apártate de mí. Bueno, no significa que solo porque eso es todo lo que haces, un día Él dirá, apártate de mí. No, se basa en si te arrepentiste y llegaste a conocer a Jesús. Le entregaste tu vida, intercambiaste tu vida por la suya, y ese es el problema que veo con muchas de estas personas. Muchas de estas personas mencionan a Jesús, hablan de Jesús, pero no conocen a Jesús. Porque cuando conoces a Jesús, Él lo es todo. No hay otra entidad, no hay otra voz a la que vayas a escuchar, no hay otro ángel de luz que vaya a bajar a decirte cosas extrañas. El apóstol Pablo dijo en el libro de Gálatas, si nosotros o un ángel les predica otro evangelio diferente al que les hemos predicado, que significa arrepiéntanse, crean en el nombre de Jesús, apártense de su pecado, entreguen su vida a Jesucristo. ¿Crees que Dios lo resucitó de entre los muertos y confiesas a Jesús como Señor, excluyendo a todos los demás? Si no tienes eso, entonces no eres salvo. No lo conoces. Y muchas de estas personas no solo forman parte de un solo nombre, son parte de varios nombres.
Cualquiera que hable de Hathor, la dama de la luz que se me apareció y me dijo todas estas cosas, probablemente solo está en un viaje de hongos y terminaron experimentando algo y ocurrió la farmaqueía y el diablo entró y empezó a hablarles y a decirles, aquí está la verdad, aquí está la verdad, así es como son las cosas. Y esa no es una persona convertida, esa no es una persona que ha nacido de nuevo. Cuando conoces a Jesús, hay algo que surge dentro de ti. Hay algo que surge dentro de ti a través de la palabra escrita de Dios que te hace inaccesible a otras voces. Quiero dar las gracias a nuestros colaboradores. Colaboradores, gracias. No podríamos cumplir con esta gran comisión, a la que llamamos alcanzar a 1 millón de reformadores de mente y mirada clara, que a su vez alcanzarán a 1.000 millones, sin ustedes. Su colaboración hace esto posible y su apoyo es mucho más que financiero, es una colaboración familiar. Y juntos estamos formando reformadores que ven con claridad en una cultura que intenta volverse loca. Y a través de su colaboración, usted y su familia están aprendiendo cómo superar, mantenerse firmes y llevar luz donde hay confusión. Lo que están haciendo no es solo para ustedes, es para su familia y es para el mundo. Su colaboración está moldeando la cultura, fortaleciendo los hogares y avanzando el reino, y desde lo más profundo de nuestro corazón queremos decirle gracias. Estamos en esto juntos por ellos, por el mundo y por Jesús. Y si estás viendo esto y te gustaría unirte a esta familia de colaboradores, por favor visita josephs.com hoy mismo. Y cuando te unas como colaborador, te llamaremos regularmente simplemente para orar contigo. No vamos a solicitarte ni pedirte cosas. Simplemente queremos llamarte para orar contigo porque creo que juntos podemos cambiar el mundo y tener un impacto en la sociedad que será recordado por generaciones futuras. Así que espero que vayas a josephs.com, te conviertas en colaborador y esperamos poder llamarte regularmente. La oscuridad espiritual no está simplemente destinada a ser rechazada y mantenida a raya, más bien está destinada a ser castigada. Por eso acabo de escribir este nuevo libro llamado Punishing the Darkness, Spiritual Warfare That Works. Sabes, lo que mucha gente no entiende muchas veces es que Dios te llama a ganar siempre. Él te llama a una fe basada en resultados. Y cuando se trata de los poderes de la oscuridad que están tratando de apoderarse de este mundo, mutilar a nuestros hijos, llevar este mundo a las garras del diablo, Dios te ha llamado a ti, como uno de sus creyentes, a levantarte y castigar estas fuerzas por medio de tu fe. Cuando leas este libro, te va a dar efectividad y la fuerza para resistir, incluso para castigar la oscuridad. Y habla sobre romper ciclos de ansiedad, ofensa, miedo, fatiga espiritual, cosas que son batallas mentales, brujería, todo lo que está sucediendo en la cultura. Y tienes que reconocer que Dios quiere que te levantes y comiences a destruir esas cosas de las tinieblas que están tratando de destruir a tu familia y a ti. Incluso en un mal día, estás ungido para ser el mejor que hay. Espero que consigas este libro, Punishing the Darkness, Spiritual Warfare That Works, en josephs.com hoy.